Hola a todos, este es el vídeo correspondiente a la primera demo del tema 5 y en este vídeo vamos a ver el servicio de preguntas y respuestas, Question Answering. Bien, como comentamos en el vídeo de la teoría, este servicio está integrado dentro del servicio de lenguaje, ¿vale? Y como también comenté, pues no va a hacer falta crear un recurso específico en Azure para este servicio, puesto que ya tenemos del tema anterior un recurso de tipo lenguaje, ¿vale? En mi caso es este, tema 4 Text Analytics Demo, que lo creé con ese nombre porque lo utilizábamos en principio para ese servicio de Text Analytics, pero lo importante, veis, es que el tipo sea lenguaje. Podemos reaprovechar este recurso. Podríamos crear también uno nuevo, pero podemos reaprovechar este mismo recurso que tenemos del tema anterior, ¿vale? Para poder utilizarlo sí que tenemos que hacer una pequeña configuración, ¿vale? Vamos a entrar al recurso. Y una vez dentro tenemos que ir al apartado de características que tenemos aquí en el panel de la izquierda y activar la primera característica que nos aparece. Si veis, la característica se llama habilitar la respuesta a preguntas personalizada, que es ese servicio que queremos utilizar. Entonces tenemos que marcar este check para que ese servicio esté habilitado y nos dice que para poder utilizarlo necesitamos un nuevo servicio de Azure, ¿vale? Vamos a poder reaprovechar este recurso, es decir, no tenemos que crear un nuevo recurso específico para preguntas y respuestas, para question answering, pero esta característica en concreto nos lleva a necesitar un servicio por debajo, un servicio de base de Azure que es Cognitive Search. ¿Vale? Este servicio es un servicio de búsquedas que se utiliza para muchas cosas, una especie de índice. Y para poder utilizar nuestro servicio de preguntas y respuestas, obligatoriamente tiene que haber por debajo un servicio de Azure Cognitive Search, ¿vale? Aquí nos desplegaría o nos enseñaría todos los que tengamos. En principio no vamos a tener ninguno, pero desde aquí directamente podemos ir a la creación de un nuevo recurso de tipo Azure Cognitive Search, ¿vale? Lo voy a abrir y vamos a crear ese nuevo recurso, ¿vale? Entonces, la suscripción, como siempre, Azure para estudiantes, lo voy a dejar en el grupo de recursos del tema 5, ¿vale? Porque aunque el recurso del tema de lenguajes del tema 4, pues este en concreto solamente nos hace falta para este tema 5. Ahora le daríamos un nombre al servicio, ¿vale? Que lo voy a llamar Search Zephyre, ¿vale? Solo puede tener minúsculas, perdón. ¿Vale? La ubicación voy a dejar la que está por defecto y muy importante, si veis en este caso nos está poniendo un plan de tarifa estándar por defecto. Este plan de tarifa, si no lo tocáramos, facturaría, ¿vale? Nos cobrarían de nuestros $100 que tenemos de crédito que en principio no queremos gastar, ¿vale? Entonces tenemos que venir aquí a cambiar nivel de precios. Fijaros, en este caso es un poco distinto. Normalmente hemos tenido fácilmente un desplegable para elegir la tarifa gratuita. Aquí nos tenemos que venir a este cambio de nivel de precios y venirnos a esta opción gratuita, ¿vale? Aquí seleccionamos y ya podemos revisar y crear. Como siempre, después de la revisión, pulsamos en crear y comenzaría la implementación de este servicio de búsqueda que yo os digo es un servicio de base que necesitamos para poder utilizar el servicio de preguntas y respuestas. Vale, la implementación es muy rápida. Nos ha sacado de la página del servicio de lenguaje en la que estábamos, ¿vale? Para llevarnos a esta página de información. Entonces tenemos que volver al inicio, volver a nuestro recurso de lenguaje, a las características, y ahora sí podemos marcar habilitar y elegir este recurso que acabamos de crear, ¿vale? Una vez que lo tenemos, le tenemos que dar aquí a aplicar, ¿vale? A este botón de aplicar para que se guarden esos cambios y ya nuestro recurso de tipo lenguaje esté preparado para el servicio de preguntas y respuestas, ¿vale? Esto también puede tardar un poco, ¿vale? Lo que es este cambio de configuración. Y una vez que lo tengamos, ya podremos irnos al portal del Language Studio. Bien, ya estamos en el portal. La URL sería esta, es language.cognitive.azure.com, ¿vale? Es una
es una URL del portal genérico del servicio de lenguaje, como comentábamos también en la teoría, ¿vale? Que desde aquí se pueden hacer distintas cosas, no solo usar este servicio de preguntas y respuestas. La URL también la tenéis enlazada en las referencias del tema, ¿vale? Aquí nos logaríamos con nuestra cuenta Azure, que en principio, si estamos en la misma sesión del navegador, pues va a coger directamente el login que ya tengamos y entraríamos a ese portal Language Studio. Bien, esta es la página principal del portal, ¿vale? Del Language Studio, y aquí tenemos que bajar, veis que tenemos aquí esas distintas funcionalidades de las que ya hablamos en el tema anterior, por ejemplo, la extracción de frases clave o de entidades con nombre, este tipo de cosas, desde aquí podemos probarlas, veis que tiene un try out que podemos simplemente probar cómo funcionan, ¿vale? Nos vamos a un poco más abajo, ¿vale? Y tenemos este apartado de entendiendo preguntas y lenguaje conversacional, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro servicio que sería este, Custom Question Answering, ¿vale? Este servicio es el que sí que va a tener un portal para personalizar, ¿vale? Y lo abrimos desde aquí, Open Custom Question Answering, ¿vale? Cuidado, no os confundáis con este Answer Questions, que es una funcionalidad de la API mucho más sencilla, que no podemos entrenar con ficheros, todo lo que hemos comentado, ¿vale? Es una funcionalidad mucho más simple, que no hemos visto porque es demasiado simple y no sería muy útil. Entonces es este Custom Question Answering, ¿vale? Nos venimos aquí a abrir y esto ya nos abre este subportal dentro de Language Studio, donde ya nos centramos en nuestra funcionalidad de preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a funcionar con proyectos. Aquí hay que crear un nuevo proyecto, ¿vale? Para poder trabajar. Nos pregunta si le queremos dar un nombre, ¿vale? Al proyecto. O sea, un nombre, perdón, un lenguaje, si le queremos asociar un lenguaje al proyecto. Podríamos no seleccionarlo y que utilizáramos dentro de este proyecto los distintos lenguajes que quisiéramos. Como nosotros sabemos que vamos a utilizar español, pues podemos directamente elegirlo, ¿vale? Y ponérselo más fácil. Veis que está asociado a nuestro recurso de lenguaje y además va a utilizar el recurso de Azure Search que hemos creado. Ahora aquí le tendríamos que dar un nombre al proyecto, ¿vale? Lo voy a llamar coronavirus porque vamos a realizar un servicio de preguntas y respuestas sobre coronavirus, ¿vale? Podríamos dar una descripción, el lenguaje nos lo ha cogido del paso anterior y aquí, fijaros, podemos configurar qué respuesta se va a dar por defecto cuando no encuentre una buena respuesta en nuestra base de conocimientos que vamos a crear. Esta es la respuesta que él tiene por defecto. No se ha encontrado respuesta. Podríamos cambiarla y decirle no sé de lo que me estás hablando, estoy muy cansado para contestar, no sé, cualquier cosa que quisiéramos que nuestro servicio responda cuando no sepa qué contestar, ¿vale? Yo lo voy a dejar por defecto, no se ha encontrado respuesta, pero podríamos cambiar este texto. ¿Vale? Revisamos que está todo bien y creamos nuestro nuevo proyecto. Bien, esta ya es la página de la gestión de este nuevo proyecto que hemos creado para poder tener un servicio de preguntas y respuestas sobre coronavirus, ¿vale? Aquí tenemos las distintas secciones y si veis nos ha llevado directamente a la primera, que se llama gestión de fuentes, ¿vale? Aquí lo que podemos es darle al servicio todos los orígenes para que él extraiga esos pares de preguntas-respuestas. Lo vimos en la teoría que podían ser, por un lado, URLs de donde extraer información, pero también podían ser documentos en distintos formatos, en PDF, en formatos Word, Excel, ficheros de texto, ¿vale? De donde él va a extraer esa información. Acordaros, no tienen por qué ser ficheros estructurados, no tiene por qué ser una hoja de cálculo, por ejemplo, con 2 columnas, pregunta y otra respuesta. Puede ser una página de un servicio de asistencia técnico, de una página de preguntas frecuentes, un manual de usuario en PDF, ¿vale? Y de ahí intentará extraer todas esas parejas pregunta-respuesta, ¿vale? Entonces nosotros vamos a utilizar, primero vamos a utilizar dos orígenes, ¿vale? El primero que vamos a utilizar es esta página web, ¿vale? Fijaros que es una página web, la tenéis también enlazada en los recursos de la actividad, ¿vale? Del vídeo, perdón. Es esta página web de preguntas frecuentes sobre COVID de la Consellería de Sanidad. Y lo que tenemos aquí es esta página con este formato, ¿vale? Pregunta, despliego, respuesta, ¿vale? Lo que le voy a dar al servicio es únicamente la URL, ¿vale? Es lo único que le tengo que dar al servicio.
voy a añadir una fuente de tipo URL, ¿vale? Añado una URL y le pongo esa URL, ¿vale? Le voy a dar un nombre para reconocerla simplemente en mi lista de fuentes, ¿vale? Sanidad GVA, por ejemplo, ¿vale? Y le voy a decir que autodetecte la estructura que hay ahí, ¿vale? Podríamos ayudarle con la estructura que tiene, pero en principio le voy a dejar que lo autodetecte. Y le voy a dar aquí a añadir todo, ¿vale? Él va a empezar a procesar ese origen, es decir, a analizar el HTML de esa URL que yo le he dado e intentar de ahí extraer esas parejas pregunta-respuesta, ¿vale? Dependiendo obviamente de lo grande que sea ese origen, ¿no? De lo grande que sea esa página web o de lo grande que sea el documento, pues va a tardar más o va a tardar menos en procesarla, ¿vale? En este caso ya habría terminado. Tenemos aquí nuestra fuente, ¿vale? Como ya procesada, y podríamos añadir más fuentes, ¿vale? Antes de añadir más fuentes vamos a ver qué ha encontrado dentro de esta fuente, ¿vale? Si hago clic directamente en la fuente, veis que en el menú lateral ha cambiado a la segunda opción, que es editar la base de conocimiento. Hemos pasado a esta sección en la que ya vemos nuestras pares pregunta-respuesta, ¿vale? Esto es lo que ha conseguido extraer. Cuando añadamos más orígenes, más fuentes de conocimiento, todas esas preguntas-respuestas se van a ir acumulando en nuestra base de conocimiento. Las veremos todas aquí, ¿vale? En esta base de conocimiento de preguntas-respuestas. Y fijaros que él ha detectado estas preguntas y para esta pregunta, ¿vale? Que en concreto es ¿qué deben hacer las personas que presenten síntomas leves y no cumplan los criterios de realización de una prueba diagnóstica? Esta es la respuesta que ha detectado, ¿vale? Que es exactamente la información que viene en esa web, ¿vale? Nos indica aquí el origen, que es ese origen que le hemos dado, y así ha detectado un total de 12 parejas pregunta-respuesta, ¿vale? Las tendríamos todas aquí en 3 páginas. Vale, ¿qué más podemos hacer aquí? Vale, fijaros, cada una de estas preguntas-respuesta, ¿vale? Puede llevar frases alternativas, preguntas alternativas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que es muy habitual que los chatbots o las interfaces conversacionales reaprovechen la misma respuesta para distintas preguntas que pueda hacer el usuario, ¿vale? Obviamente, si el usuario no hace exactamente esta pregunta, pero una muy parecida, el servicio va a ser capaz de, sin yo dar ninguna frase alternativa, ofrecer la respuesta correcta. Pero es que es posible que esta misma respuesta valga para otra pregunta, ¿vale? Que se puede formular de una forma bastante distinta, ¿vale? Entonces, podemos añadir nosotros preguntas alternativas, ¿vale? En este caso hemos dicho que la pregunta era ¿qué deben hacer las personas que presenten síntomas leves y no cumplen los criterios de realización de una prueba diagnóstica? Pues podríamos añadir una pregunta alternativa más simple, ¿vale? Que fuera ¿qué hago si mis síntomas no son muy graves, por ejemplo? ¿Vale? ¿Veis? Sería difícil seguramente que si un usuario hace esta pregunta, esta que hemos introducido, nos llevará a esta respuesta, porque está redactada de una forma muy diferente a la inicial. Sin embargo, tiene el mismo sentido y nos vale la misma respuesta, ¿vale? Entonces, una parte importante de usar este servicio es suministrar una buena batería de preguntas alternativas para reaprovechar el conocimiento de las respuestas, ¿vale? Normalmente las respuestas no son tantas, pero sí tenemos muchas preguntas asociadas a una misma respuesta, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿vale? Entonces tendríamos aquí toda esta información. Otra de las cosas que podemos hacer desde aquí es añadir a mano, ¿vale? Podríamos añadir a mano una pareja de pregunta-respuesta, ¿vale? Aparte de estas que hemos añadido, podríamos venir a este formulario y simplemente añadir una pregunta y su respuesta, ¿vale? Y además podríamos añadir todas las frases alternativas que quisiéramos, ¿vale? Estas que añadimos a mano nos las asocia a un origen que llama editorial, ¿vale? Como que lo estamos editando directamente aquí, ¿vale? Lo podríamos también hacer así. Tanto si lo añadimos así como a través de un fichero, veis que tenemos aquí en las respuestas esta opción de Add Follow-up Prompts. Esto no lo vamos a ver, como os dije en la teoría, pero nos serviría para hacer esas preguntas multiturno, esa conversación multiturno.
¿vale? Para decir, vale, si me han preguntado esto, además de responder, llévale a esta otra pregunta o a estas otras preguntas para que elija, ¿vale? Nos serviría para esa funcionalidad. Bien, nosotros tenemos ya cargadas nuestras preguntas relacionadas con el coronavirus. Vamos a volver a los orígenes de datos, descartamos los cambios, para añadir otro origen de datos, que en este caso va a ser un fichero, ¿vale? Fijaros, cuando venimos aquí a añadir origen, que tenemos las URLs, tenemos los ficheros, tenemos esta otra opción que llama chit-chat, ¿vale? Que se podría traducir por charla ligera o algo así. Esto lo comentamos también en el vídeo de la teoría. Esto lo que nos va a permitir es añadir esa batería de preguntas precargadas para que nuestro bot, nuestra interfaz conversacional, sea capaz de contestar a una serie de preguntas genéricas que le podamos hacer, como por ejemplo, ¿cómo estás? Hola, adiós, ¿cómo te encuentras? No sé, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Vale? Preguntas de ese tipo que puede recibir de forma general una interfaz de este tipo, sea capaz de contestar, ¿vale? No se quede sin saber qué contestar. Y nos deja elegir entre una serie de personalidades, que son estas que están aquí, que también comentamos en la teoría. Estos son los idiomas para los que existe este chit-chat, ¿vale? Entre ellos está el español. Y simplemente tendríamos que elegir una personalidad, por ejemplo profesional, y añadirlo, y directamente nuestro servicio de preguntas-respuestas va a tener ya todas esas preguntas cargadas. Hay un ligero problema, ¿vale? Que si yo le doy aquí a añadir, me va a saltar un error, porque la capa gratuita donde nosotros hemos creado el servicio, veis que tiene una limitación de 1 megabyte, ¿vale? Para lo que es el tamaño de ficheros o de contenido que estoy cargando en la base de conocimiento, ¿vale? Simplemente por estar en esa capa gratuita. Si tuviéramos cualquier otro plan de tarifa, no habría esta limitación y podríamos utilizarlo sin ningún problema, ¿vale? Ese chit-chat. Para que veáis un poco la funcionalidad o cómo funciona, ¿vale? Lo que os he dejado también en los enlaces es un repositorio de GitHub donde Microsoft tiene publicados esos conjuntos de preguntas-respuestas, ¿vale? En este repositorio, que ya os digo, lo tenéis enlazado también en los recursos de la unidad, tenéis para cada idioma y cada personalidad el ficherito de texto con esas preguntas-respuestas, ¿vale? Y lo tenemos en un formato QNA y en un formato TSV, ¿vale? Que los dos formatos son admitidos por el servicio, ¿vale? Entonces, para poder probarlo, yo lo que he hecho simplemente ha sido descargarme el profesional español y lo he cortado. Me he quedado con el primer trozo, ¿vale? Para que nos quepa en ese megabyte que tenemos de limitación, ¿vale? Ese fichero recortado también os lo he dejado en los recursos en el portal del Cefire, ¿vale? Junto a este vídeo, a continuación de este vídeo de demostración, del enlace del vídeo, ¿vale? Tenéis este fichero recortado por si queréis probar también a subir esta personalidad base profesional, ¿vale? Entonces nos iríamos aquí, añadimos Source y en lugar de chit-chat tenemos que hacerlo a través de fichero, ¿vale? Porque lo que os digo, lo he tenido que descargar, recortarlo, entonces ya no lo puedo elegir como chit-chat, sino que lo elijo como fichero. Añado un fichero y examino en mi disco. Es este fichero, ¿vale? Que ya os digo, lo tenéis vosotros también para descargar en la web del Cefire. Lo voy a llamar chit-chat y añadimos. ¿Vale? Este va a tardar un poquito más, ¿vale? Porque el fichero es más largo. Bien, y una vez que lo tenemos añadido, ¿vale? Nos aparecerá aquí como otro origen nuevo, ¿vale? Entramos a ese origen, nos cambia el apartado de preguntas-respuestas, ¿vale? Y aquí aparecerán todas las preguntas-respuestas que ha extraído de ese fichero. Bien, aquí las tenemos. Veis que estamos en la misma página que antes, solo que al ir desde el origen, pues ha introducido un filtro a la búsqueda, ¿vale? Ha hecho como un filtro para solo mostrar las que vienen de ese chit-chat, ¿vale? El mismo formato que antes, pregunta con todas las posibles frases alternativas, respuesta, ¿vale? Fijaros en lo que os comentaba antes. Se está aprovechando, ¿vale? De la misma respuesta, que en este caso es no tengo, para un montón de preguntas, ¿vale? Por ejemplo, dinos otro chiste menos malo, anda otro chiste divertido, pues este tipo de cosas que muchas veces se le piden a un chatbot de este tipo,
ante todas estas preguntas está contestando no tengo, ¿vale? Se está reaprovechando un montón de preguntas con la misma respuesta, ¿vale? Para poder responder a muchas circunstancias distintas. Ya os decía en la teoría, o sea, realmente no tiene que preguntar exactamente esto el usuario, pero cuantas más frases le demos, más fácil le va a resultar llevarnos a la respuesta adecuada, ¿vale? Pues si navegamos por las distintas páginas, veremos que son preguntas de este tipo, ¿vale? De este tipo de conversación ligera o de charla ligera que le va a dar una cierta personalidad a nuestro chatbot. ¿Vale? Por ejemplo, preguntas de este tipo, ¿vale? Que a veces salen, eres hermafrodita, ¿vale? Cosas de este tipo, dime si tienes, no sé, dime si tienes abuela, abuelo, hermano, ¿vale? Ante todas estas preguntas, novio, pues va a contestar lo mismo. No tengo familia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este es el tipo de cosas que encontramos en este tipo de chit chats, ¿vale? Que podemos añadir. Yo os digo que hemos cargado la personalidad profesional, por eso está contestando de esta forma. Si cargamos otra personalidad, el tipo de respuestas que va a ofrecer van a ser distintas, ¿vale? Otra cosa que quería comentaros es que el texto que tenemos aquí en la respuesta, ¿vale? Este texto está en formato Markdown, ¿vale? Si no ponemos ninguna marca de formato, no pasa nada, va a ser texto plano, pero es posible, o sea, nos permite utilizar marcas de formato Markdown, ¿vale? Solo que hay que tener una cosa en cuenta, si utilizamos marcas de formato Markdown, cuando utilicemos el servicio desde nuestra aplicación, nos devolverá la respuesta con esas marcas de formato y la visualización que hagamos en nuestra aplicación tendrá que ser capaz de interpretarlas, ¿vale? Por lo que nos devuelve el servicio al final es un JSON con texto plano. Entonces tendrá esas marcas de formato que aquí las podemos utilizar, ¿vale? Tenemos aquí este botón además del habilitar el texto enriquecido, o sea, podemos utilizar texto enriquecido en las respuestas para poner negritas, por ejemplo, o listas de ítems o cosas de este tipo, pero luego tendríamos que ser capaces nosotros de procesarlo, ¿vale? La base de conocimiento en principio la tendríamos preparada con nuestra lista de preguntas del coronavirus más todas estas preguntas del chit chat. Podríamos probarla, aquí tenemos una consola de test, ¿vale? Que podemos utilizar para probar la base de conocimiento y tenemos una especie de interfaz aquí de un chat donde podemos hacer una pregunta. Por ejemplo, si le digo hola, pues me va a ofrecer una respuesta, ya sabes que me encanta charlar, que viene del chit chat, ¿vale? Si le pregunto, por ejemplo, ¿qué síntomas tiene el COVID? ¿Vale? Pues me dará una respuesta que viene de la otra base de conocimientos. Los principales son fiebre, tos, ¿vale? Fijaros que exactamente esa pregunta, ¿qué síntomas tiene el COVID?, no viene en la base de conocimientos, ¿vale? Si vamos a nuestra base de conocimientos, ¿vale? Volvemos para comprobarlo. La del COVID. Bien, y buscamos síntomas para que nos localice la pregunta. ¿Vale? Aquí tenemos la pregunta, ¿cuáles son los síntomas del COVID? Yo había escrito qué síntomas tiene el COVID. Además aquí está con COVID-19, ¿vale? Que son muy similares, pero no es exactamente la misma pregunta y él aún así es capaz de llevarnos a la respuesta adecuada. Lo que os decía, cuantas más frases alternativas pongamos, pues mejor va a funcionar el servicio, ¿vale? Una vez que tenemos ya la base de conocimiento preparada, la hemos testeado y estamos seguros, nos vendríamos a la tercera opción en este menú, que sería el deploy, la implementación de la base de conocimientos, ¿vale? Nos vendríamos aquí y le daríamos a deploy. Le decimos que sí. Y esto lo que va a hacer es implementar realmente por detrás un servicio en Azure, ¿vale? Un app service en Azure, aunque nosotros no lo vemos, que es el que va a contestar a las peticiones de los usuarios, ¿vale? Para que nosotros desde nuestra aplicación podamos hacer preguntas a esta base de conocimiento, ¿vale? Y nos pueda contestar. Bien, ya estaría la implementación finalizada y aquí tenemos los datos para poder hacer la petición, ¿vale? Veis que tenemos aquí el get prediction URL. Si nos venimos aquí, tendremos toda la información necesaria para desde nuestra aplicación
hacer la llamada, ¿vale? a este servicio de preguntas y respuestas. Es verdad que la información está un poco críptica, ¿vale? Porque está como la URL por un lado y por otro lado un ejemplo de petición utilizando el comando curl, pero de aquí vamos a ir viendo cómo podemos ir sacando todos los datos que necesitamos, ¿vale? Aunque no nos los dan separados, los vamos a poder ir sacando de aquí todos esos datos que necesitamos, ¿vale? Entonces aquí en cualquier momento los tenemos. Si veis aquí también nos habla de crear un bot, ¿vale? ¿Esto a dónde nos llevaría? Pues nos llevaría al portal de Azure a crear un servicio de tipo bot service. Si os acordáis también en la teoría, al principio os hablaba un poco de la infraestructura general de un bot utilizando Azure y el servicio que nos ofrece Azure para crear esa infraestructura de comunicación con los canales del usuario es ese Azure Bot Service. Entonces aquí dándole a Create Bot nos va a llevar a ese servicio, nos va a crear ya un esqueleto de bot que va a estar conectado a esta base de preguntas-respuestas, ¿vale? Nos va a hacer un poco de código esqueleto, nos va a dar un trozo de esa aplicación ya preparada para que ataque a esta colección de preguntas-respuestas, ¿vale? No lo vamos a hacer, pero que sepáis que desde aquí podríamos ir a la creación de esa infraestructura de bot con Azure Bot Service. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestro servicio, nuestra base de conocimientos creada, definida y el servicio implementado, publicado, ahora ya podríamos ir a Visual Studio a crear la aplicación que utilizará esta base de conocimiento, ¿vale? Desde nuestra aplicación simplemente vamos a mandarle una pregunta y vamos a recoger y a mostrar la respuesta. Bien, ya estamos en Visual Studio Code, crearíamos el nuevo proyecto que vamos a llamar Demo Question Answering. Entramos al proyecto y vamos a instalarlo primero el paquete Nugget correspondiente al SDK de Question Answering. Este sería el comando, ¿vale? Para instalar el paquete que se llama azure.ai language question answering. Bien, y una vez instalado, abrimos el proyecto. Bien, como habitualmente, lo primero, las cláusulas using que vamos a necesitar. Que serían estas tres, ¿vale? Estas dos son las que hacen referencia, vamos a utilizar para el paquete que hemos utilizado. Bien, en este caso no hace falta que toquemos la cabecera del método main, puesto que la llamada que vamos a utilizar va a ser síncrona. Quitamos la línea por defecto y, como siempre, comenzamos con las constantes. Vamos a tener estas cuatro constantes, como es habitual, la clave y el endpoint, ¿vale? Del recurso de lenguaje. Acordaros que el recurso que estamos utilizando realmente es el recurso de lenguaje que ya teníamos. Las podríamos sacar del portal de Azure, pero vamos a ver que en Language Studio también las tenemos. Luego iría el nombre que le hemos dado al crear el proyecto. Y por último este nombre de despliegue que es Production. Siempre es Production, ¿vale? Vamos a ir completando, ¿vale? La clave, el endpoint, el project name, que como os digo lo vamos a obtener del portal de Language Studio. Bien, aquí en el portal de Language Studio tenemos que irnos a esta parte que hemos visto antes de Get Prediction URL, ¿vale? Y aquí vamos a tener por un lado el endpoint, ¿vale? Lo tenemos aquí en el comando de curl, lo podemos seleccionar, que va a coincidir, como decíamos, con la URL, o sea, con el endpoint del recurso genérico de lenguaje que teníamos en Azure. Lo podríamos coger también del portal de Azure, ¿vale? Hasta ahí. Copiamos y nos vamos al código. Y lo pegamos en el endpoint. Bien, ahora la clave. En la URL, o sea, en este comando de curl también la vamos a tener esa clave, la tenemos aquí, ¿vale? La cabecera correspondiente, aunque igual también la podríamos obtener en el portal de Azure, ¿vale? Lo tenemos aquí, la clave. Bien, nos faltaría el nombre del proyecto,
¿vale? Que si volvemos aquí, lo vamos a tener también en una de los parámetros que tenemos aquí en la petición, ¿vale? Es el nombre que le hemos dado, pero lo podemos coger de aquí también, en el parámetro project name, que en mi caso era coronavirus, ¿vale? Nos vendríamos aquí y ya lo tendríamos. Las 4 constantes preparadas. Bien, a continuación tenemos que preparar el cliente y en este caso vamos a ver que vamos a tener que preparar dos objetos, ¿vale? Normalmente solo creamos el cliente, que en este caso también lo tenemos que crear, de este tipo Question Answering Client, para el que vamos a utilizar el endpoint y la clave como habitualmente, pero en este caso hay otro objeto que es el que representa el proyecto, ¿vale? Porque dentro realmente de Language Studio podríamos crear varios proyectos. Entonces, para representar a nuestro proyecto, tenemos este otro objeto de tipo Question Answering Project que construimos a partir de esas dos constantes Project Name y Deployment Name, ¿vale? Necesitamos esos dos objetos para poder hacer la petición, ¿vale? Y ahora ya sí podríamos empezar lo que es el código de la aplicación. Vamos a plantear la aplicación como un bucle infinito, un bucle de conversación, ¿vale? Este bucle while en el que vamos a ir pidiendo al usuario una pregunta y ofreciéndole la respuesta que nos dé el servicio y volveremos a pedirle una nueva pregunta, ¿vale? Vamos a plantearlo así. Entonces tendríamos el bucle y aquí dentro simplemente hacemos el write, ¿vale? Del texto que le preguntamos al usuario, escribe tu pregunta y hacemos el readline para que leamos de la consola lo que ha escrito el usuario, que guardaremos en esta variable pregunta, que será lo que mandaremos a continuación al servicio para ver qué nos contesta. La petición al servicio es sencilla, ¿vale? Veis que el método es getAnswers, que tiene el cliente, y le pasamos la pregunta y ese objeto proyecto que habíamos creado arriba, ¿vale? A partir del nombre del proyecto y el deployment name. Esto nos devuelve un objeto de tipo AnswersResult, ¿vale? Que es el que ahora tendremos que procesar para obtener el texto de la respuesta que nos da el servicio. En este caso el procesamiento es muy sencillo y directamente a partir de este objeto respuesta, ¿vale? Podemos obtener el texto, ¿vale? Fijaros, este objeto respuesta dentro tiene un value que es lo que nos permitirá llegar a este objeto AnswerResult, ¿vale? Dentro tiene un array de respuestas. ¿Por qué? Porque ante una misma pregunta, el servicio sería posible que no estuviera indeciso entre varias de las respuestas que tenemos, ¿vale? O sea, podría ser que pensara que la pregunta tiene relación con varias preguntas de la base de conocimiento. Entonces nos podría devolver una lista de posibles respuestas. En la posición 0 de esa lista siempre va a estar la más probable, ¿vale? Por lo que nosotros nos vamos a quedar directamente con ella. No nos hace falta otras, ¿vale? Pero que sepáis que esto es una lista por eso, porque podríamos tener varias respuestas ordenadas siempre en orden decreciente de confianza, ¿vale? O de relación con la pregunta que ha hecho el usuario. Y ya dentro de ese objeto respuesta está la propiedad answer, que es la que nos da el texto, el string con la respuesta que podemos mostrar por línea de comandos. ¿Vale? Y con esto finalizaría el programa y podemos guardar y ejecutar. ¿Vale? Y comenzaría este bucle de conversación pidiéndonos la pregunta, pues por ejemplo podemos empezar diciéndole hola, estaría contestando como hemos visto antes en el test con una respuesta del chit chat, ya sabes que me encanta charlar, ahora le podría preguntar algo sobre el COVID, que es el coronavirus. Como hemos preguntado, nos ofrecería la respuesta, ¿vale? Y nos podemos despedir, hasta pronto, y nos volvería a contestar con una respuesta del chit chat, ¿vale? Pero si me necesitas aquí estaré, ¿vale? Entonces esta es un poco la idea del servicio. Veremos en el vídeo siguiente, en la demo siguiente, el servicio de Luis, que veréis que es un poco más sofisticado, ¿vale? Vamos a entrar a analizar las frases para intentar extraer de ahí más información, ¿vale? No simplemente ofrecer una respuesta preconfigurada al usuario.